Imagina un campo medieval. El aire huele a humo de chimenea y a tierra húmeda recién removida. Los campesinos se inclinan con paciencia, manos endurecidas por años de trabajo, colocando semillas en hileras cuidadosas. No había fertilizantes químicos, ni tractores rugiendo por la tierra, ni pesticidas en polvo que borraran las plagas de un día para otro. Y aún así, esos jardines alimentaban aldeas enteras. El secreto no era magia, sino ingenio acumulado a lo largo de siglos de observación y adaptación. Los jardines medievales eran mucho más que simples huertos. Eran sistemas vivos, complejos, pensados para maximizar cada metro cuadrado de suelo. En ellos se combinaban plantas, animales pequeños, técnicas de conservación y hasta rituales heredados de generaciones pasadas. El objetivo no era producir al máximo en una sola temporada, sino garantizar que siempre hubiera algo que llevarse a la boca, incluso en los inviernos más duros o durante las sequías que parecían interminables. Desde fuera podían parecer desordenados, un caos de plantas mezcladas en vez de las hileras rectas que hoy vemos en la agricultura moderna. Pero ese desorden era en realidad una estrategia perfectamente diseñada. Allí se combinaban hortalizas, hierbas medicinales y flores que repelían insectos. Los campesinos sabían que cada planta tenía un papel que jugar, y al juntarlas creaban un equilibrio que protegía el jardín entero. Una de las primeras claves era la rotación de cultivos. No necesitaban un libro de química para entender que el suelo se agotaba si siempre se cultivaba lo mismo. Lo sabían porque lo habían visto en la práctica. Así, un año sembraban legumbres, al siguiente cereales, después raíces como nabos o zanahorias. Cada rotación devolvía nutrientes al suelo o, al menos, lo preparaba para el siguiente cultivo. Especialmente importantes eran las leguminosas, guisantes, lentejas y habas, capaces de fijar nitrógeno en la tierra gracias a bacterias invisibles que vivían en sus raíces. Aunque no conocieran la explicación científica, entendían el resultado. Tras una cosecha de habas, el terreno era más fértil para lo que viniera después. Otra técnica era el uso de abonos naturales. Los campesinos recogían estiércol de vacas, caballos, cerdos o incluso aves de corral, lo mezclaban con restos vegetales y lo dejaban fermentar. Esa mezcla, maloliente pero rica en nutrientes, era oro para la tierra. También usaban cenizas de leña, que aportaban potasio y repelían algunos insectos o restos de pescado y huesos, enterrados en los surcos para enriquecer el suelo. En cada rincón de la aldea había pequeños sistemas de compostaje improvisados, mucho antes de que la palabra compost se pusiera de moda. Un elemento fascinante era el uso de asociaciones de plantas. Los campesinos entendían que algunas especies crecían mejor juntas. Por ejemplo, sembraban cebollas cerca de las zanahorias, porque el olor de las cebollas confundía a la mosca de la zanahoria. El repollo se colocaba junto a hierbas como la salvia o el romero, que ahuyentaban a las orugas, y las legumbres a menudo se cultivaban al lado de cereales, para que enriquecieran el suelo que el grano iba a aprovechar. Era una especie de ciencia agrícola transmitida de boca en boca, y que, sorprendentemente, coincide con principios modernos de la agroecología. Los monasterios desempeñaban un papel esencial en todo esto. Los monjes no solo rezaban, también cultivaban. Sus jardines eran auténticos laboratorios agrícolas de la Edad Media. Allí se mezclaban cultivos alimenticios con plantas medicinales que servían tanto para tratar enfermedades como para condimentar la comida. Monjes benedictinos, por ejemplo, mantenían huertos tan bien organizados que servían de modelo para las comunidades cercanas. Además, escribían manuales y códices que recogían recetas, consejos de siembra y calendarios agrícolas, asegurando que el conocimiento no se perdiera. En esos jardines monásticos abundaban las hierbas curativas, menta, manzanilla, lavanda, tomillo. Pero no solo estaban allí por sus propiedades medicinales. Muchas también actuaban como insecticidas naturales. El fuerte aroma de algunas plantas despistaba a las plagas, manteniendo las hortalizas a salvo sin necesidad de químicos. Al mismo tiempo, atraían abejas y mariposas, polinizadores esenciales para asegurar la producción de frutos. Así, los monjes creaban auténticos ecosistemas equilibrados dentro de sus murallas. La gestión del agua era otro punto crítico. Sin bombas ni cañerías metálicas, aprovechar cada gota era cuestión de supervivencia.
Se cavaban zanjas que conducían el agua de lluvia hacia los cultivos, o se construían estanques y cisternas que almacenaban reservas para épocas secas. En algunas aldeas, los campesinos instalaban canales de madera que llevaban el agua desde arroyos cercanos directamente hasta los huertos. Incluso los monasterios desarrollaron sistemas de riego con poleas y norias movidas por animales. Cada recurso se aprovechaba al máximo, porque sabían que un verano sin agua podía significar hambre para todo el invierno. Pero los jardines medievales no eran solo una fuente de comida inmediata, también estaban diseñados para preservar alimentos a largo plazo. Muchas plantas que se cultivaban no eran elegidas únicamente por su sabor, sino por su capacidad de durar meses sin echarse a perder. Las cebollas y ajos, por ejemplo, podían almacenarse en racimos colgados en lugares secos. Las legumbres secas duraban todo el año si se guardaban en sacos de tela. Y algunas raíces, como nabos o zanahorias, podían enterrarse en cajas de arena húmeda para conservarse frescas durante todo el invierno. En este proceso también jugaba un papel importante el uso de hierbas y flores como conservantes naturales. El laurel y el tomillo no solo daban sabor, sino que servían para mantener a raya insectos y hongos. El romero, al colocarse entre sacos de grano, ayudaba a repeler ratones. Incluso flores como las caléndulas tenían un uso práctico. Se añadían a ciertos alimentos para prolongar su frescura. El ingenio no terminaba en el jardín. Muchas aldeas medievales practicaban la silvicultura de subsistencia, es decir, el aprovechamiento de los bosques cercanos. Allí recolectaban nueces, bayas, setas y hierbas comestibles que complementaban lo que salía del huerto. No era raro que un campesino conociera de memoria decenas de plantas silvestres, distinguiendo cuáles eran nutritivas, cuáles servían como medicina y cuáles podían matarlo. Ese conocimiento transmitido de padres a hijos era vital para enfrentar los años de malas cosechas. Los jardines medievales también cumplían una función social y comunitaria. En muchos pueblos había terrenos comunales donde varias familias trabajaban juntas. La tierra se dividía en pequeñas parcelas, pero todos compartían el trabajo de riego, la protección contra animales salvajes y la vigilancia para evitar robos. La cooperación era tan importante como la técnica, porque el hambre de uno podía convertirse en el hambre de todos. Y aunque se asociaban con la vida campesina, también había jardines en castillos y palacios. En ellos, además de flores ornamentales, se cultivaban hierbas aromáticas y verduras para la mesa del señor feudal. Estos jardines señoriales no eran tan esenciales para la supervivencia como los campesinos, pero reflejaban el mismo principio. La tierra podía alimentar sin necesidad de productos químicos, siempre y cuando se la cuidara con paciencia y sabiduría. Con el tiempo, estas técnicas dieron lugar a lo que hoy llamaríamos autosuficiencia. Un campesino medieval rara vez dependía de algo externo para mantener su jardín. Semillas, abono, agua, insectos polinizadores, todo estaba integrado en un ciclo cerrado. El estiércol de los animales alimentaba la tierra producía el alimento para las familias y los animales, y los restos de las cosechas volvían a convertirse en abono. Era un círculo perfecto que mantenía vivas a generaciones enteras. La imagen de un jardín medieval no se entendería sin hablar de los frutales. En casi cada aldea había manzanos, perales o ciruelos que proporcionaban fruta no solo fresca, sino también apta para la conservación. Las manzanas podían secarse al sol, colgarse en ristras o transformarse en sidra, que además de ser una bebida, servía como alimento líquido en tiempos en que el agua podía estar contaminada. Las peras se cocían lentamente hasta reducirse a una especie de sirope espeso que podía guardarse durante semanas. Y las ciruelas, al secarse, se convertían en pasas de ciruela, fuente de energía durante los meses de frío. En regiones más templadas, las uvas eran esenciales. El vino no era solo un lujo para nobles y monjes, también se producía en pequeñas cantidades en muchas aldeas. Era una forma de conservar el valor nutritivo de la fruta y, al mismo tiempo, una bebida más segura que el agua. Incluso los niños bebían mezclas diluidas de vino, pues las aguas estancadas de pozos o estanques podían estar cargadas de bacterias invisibles. La dieta medieval dependía además de cereales como trigo, cebada, centeno y avena. Aunque se sembraban en campos abiertos, los jardines también reservaban pequeños espacios para estas plantas. La razón era simple: el pan y las gachas eran la base de la alimentación diaria. Tener un rincón de cereal aseguraba una reserva mínima de grano, incluso si las grandes cosechas sufrían por guerras, impuestos excesivos o plagas.
Los campesinos molían el grano en molinos de agua o de viento, pero también podían hacerlo en rudimentarias piedras de mano, asegurando que siempre hubiera harina a disposición. Los pulsos eran igual de importantes. Habas, lentejas y garbanzos crecían en parcelas fértiles, aportando proteínas vegetales en una época donde la carne era un lujo. La combinación de cereales y legumbres proporcionaba un equilibrio nutricional sorprendente para su tiempo y sin necesidad de químicos o suplementos externos. Al mismo tiempo, esas plantas enriquecían el suelo, cerrando el ciclo de la fertilidad. Un detalle que a menudo pasa desapercibido es la presencia de plantas tintorias y aromáticas en los huertos. No todo se sembraba para comer. Había cultivos de aleña, pastel de tintes o cártamo que servían para teñir telas. También se cultivaban hierbas de fuerte aroma que se usaban como desinfectantes naturales, como el hisopo o la ruda, capaces de alejar insectos de la ropa y de los espacios cerrados. Todo estaba conectado. Un jardín no solo alimentaba el cuerpo, también aseguraba ropa, limpieza y hasta cierta protección contra enfermedades. La medicina medieval, aunque limitada, encontraba en los jardines su farmacia más cercana. La salvia se usaba contra el dolor de garganta, la manzanilla calmaba dolores de estómago, la lavanda se aplicaba como relajante y el ajo servía para limpiar heridas. Cada campesino conocía remedios sencillos transmitidos de generación en generación. Si un niño tenía fiebre, se preparaba una infusión de menta. Si alguien sufría heridas leves, se aplicaba una pasta de hierbas trituradas. En ausencia de hospitales accesibles, la naturaleza ofrecía los tratamientos básicos para mantener viva a la comunidad. Los jardines medievales también aprovechaban la biodiversidad animal. Gallinas, patos y ocas caminaban entre los cultivos, comiendo insectos dañinos y dejando su estiércol como abono natural. Los conejos se criaban en pequeños corrales y, en algunos casos, se dejaban pastar entre los bordes de los huertos. Incluso las abejas eran parte fundamental del sistema, proporcionaban miel, el único endulzante natural disponible, y al mismo tiempo polinizaban los cultivos. El campesino medieval no veía al huerto como un espacio separado, sino como un ecosistema donde cada criatura, desde la abeja hasta el cerdo, tenía un papel en la supervivencia colectiva. Un aspecto esencial para entender la eficacia de estos jardines era la división de espacios. Normalmente, cada huerto se organizaba en cuadros o bancales elevados, separados por senderos estrechos. Esta técnica evitaba que la tierra se compactara demasiado, facilitaba el riego y permitía que cada parcela tuviera un cuidado específico. Por ejemplo, un cuadro podía dedicarse a legumbres, otro a raíces y otro a hierbas medicinales. De este modo se lograba un equilibrio que protegía al conjunto frente a plagas o malas cosechas. Además, había una sabiduría notable en cuanto al calendario agrícola. Los campesinos seguían ciclos marcados por las estaciones, las fases de la luna y, en muchos casos, festividades religiosas. Sabían que la siembra de ciertos cultivos debía hacerse en luna creciente, mientras que otros se plantaban mejor en luna menguante. Aunque hoy muchos lo consideren superstición, esos patrones de observación acumulaban siglos de experiencia. Era una manera práctica de predecir climas y comportamientos de las plantas en ausencia de instrumentos científicos. Los campesinos también desarrollaron una habilidad especial para aprovechar espacios reducidos. En los pueblos más densos no siempre había grandes terrenos disponibles, así que cultivaban en terrazas, patios o incluso en las murallas de las casas. Colgaban macetas de barro con hierbas o creaban pequeños cajones de madera llenos de tierra donde crecían cebollas y lechugas. Nada se desperdiciaba. Una esquina soleada podía convertirse en un rincón productivo y hasta los techos planos de algunos edificios servían para secar o germinar semillas. Un elemento central en la vida agrícola era el almacenamiento inteligente. Los campesinos cavaban silos subterráneos para guardar grano, construían bodegas frescas para conservar vino o cerveza y usaban graneros elevados de madera para evitar que la humedad y los roedores arruinaran las cosechas. Estos graneros, conocidos en algunos lugares como hórreos, se levantaban sobre pilares con piedras redondas que impedían el acceso de ratas y ratones. Sin esas estructuras, todo el esfuerzo del año podía perderse en cuestión de semanas. La mentalidad medieval entendía algo que hoy hemos olvidado. La seguridad alimentaria no dependía de producir mucho en un momento, sino de diversificar y almacenar bien. Tener un poco de cada cosa aseguraba que siempre hubiera algo en la mesa. Si las legumbres fallaban, se podía recurrir a las raíces. Si los cereales eran escasos, quedaban las frutas secas o las hierbas silvestres. Ese equilibrio entre cantidad y diversidad era la clave que mantenía vivas a comunidades enteras.
Otro detalle importante era la colaboración entre generaciones. Los mayores enseñaban a los niños a identificar plantas, a preparar la tierra, a conservar semillas. La sabiduría no estaba en libros, sino en la memoria colectiva. Los jóvenes aprendían observando y repitiendo, asegurando que los conocimientos pasaran intactos a la siguiente generación. La supervivencia de una aldea entera podía depender de que un abuelo transmitiera a su nieto cómo distinguir una planta comestible de una venenosa. También hay que destacar la importancia de las semillas locales. En vez de depender de grandes mercados, cada familia guardaba las mejores semillas de cada cosecha. Se seleccionaban aquellas que habían dado los frutos más grandes, más resistentes o más sabrosos. Así, con los años, cada comunidad desarrollaba variedades adaptadas a su clima y a su tierra. Eran semillas únicas, irrepetibles, que aseguraban que los cultivos prosperaran en condiciones difíciles. En tiempos modernos, muchas de esas variedades se han perdido, reemplazadas por híbridos comerciales, pero en la Edad Media eran la base de la autosuficiencia. Los jardines medievales también eran lugares cargados de simbología espiritual. Para muchos campesinos, trabajar la tierra no era solo un acto físico, sino también religioso. Se creía que cada planta tenía una conexión con lo divino, y no faltaban rituales para bendecir los cultivos en fechas señaladas. El agua bendita se esparcía sobre los campos en primavera, y procesiones religiosas recorrían los huertos pidiendo lluvias. Esa unión entre fe y agricultura mantenía la moral alta y reforzaba la cohesión social, incluso en los peores momentos de hambre. Con todos estos elementos combinados, diversidad de cultivos, rotación, asociaciones, almacenamiento, animales y espiritualidad, los jardines medievales lograban lo impensable: alimentar a comunidades enteras sin fertilizantes químicos ni maquinaria moderna. Eran sistemas vivos, resilientes, diseñados no para agotar la tierra, sino para convivir con ella durante siglos. Si uno observa con atención, descubre que los jardines medievales eran en realidad una respuesta directa a la incertidumbre. Cada estación traía consigo riesgos diferentes: inviernos gélidos, veranos secos, plagas inesperadas o guerras que arrasaban campos. Por eso, el huerto no solo servía como complemento, sino como salvavidas. Tener un pequeño rincón fértil aseguraba la supervivencia en los momentos más oscuros. Era un refugio silencioso contra el hambre que acechaba constantemente a la población campesina. La creatividad era una aliada indispensable. En tiempos de escasez, se aprovechaban las plantas silvestres que crecían alrededor de las aldeas. El diente de león, considerado hoy una mala hierba, era entonces una fuente de ensaladas frescas y raíces comestibles. La ortiga, temida por su picor, se hervía para obtener un caldo nutritivo lleno de minerales. Incluso cortezas de ciertos árboles se trituraban y mezclaban con harina para alargar el pan en épocas críticas. Estas prácticas, aunque duras, demostraban la capacidad del campesino para sobrevivir con lo mínimo. La recolección de bayas silvestres completaba esta estrategia. Moras, arándanos y frambuesas crecían en los límites de los bosques, accesibles a cualquiera con la paciencia suficiente para recolectarlas. Estas frutas no solo aportaban vitaminas, también podían transformarse en jarabes o vinos ligeros que servían de medicina natural. En las aldeas, los niños solían encargarse de esta tarea, pasando horas en los matorrales para llenar cestas que luego complementaban las comidas de la familia. El papel de las mujeres en estos jardines era central. Aunque los hombres trabajaban la tierra en grandes parcelas de cultivo, eran ellas quienes solían cuidar el huerto, seleccionar las semillas, preparar remedios y organizar la conservación de alimentos. También eran las responsables de transmitir los saberes culinarios y medicinales a las hijas, creando una cadena de conocimiento que se extendía por siglos. En la práctica, sin las mujeres campesinas, muchos pueblos no habrían sobrevivido ni una generación. Otro punto clave era el uso del fuego y la sal como herramientas de conservación. Secar hierbas al sol, ahumar raíces o salar verduras en barriles permitía que los alimentos duraran mucho más tiempo. Aunque la sal era un producto caro y a veces difícil de conseguir, su valor era incalculable. No solo servía para dar sabor, también detenía la descomposición. Tener acceso a sal significaba prolongar la vida útil de las reservas, y muchas rutas comerciales se organizaron en torno a este recurso. En regiones costeras, la proximidad al mar aportaba otra ventaja. El sargazo y las algas se utilizaban como fertilizantes naturales. Los campesinos las recogían en la playa, las dejaban secar y luego las esparcían sobre la tierra.
Esto enriquecía el suelo con minerales y mantenía el ciclo de nutrientes sin necesidad de químicos. En algunos lugares, incluso se consumían ciertos tipos de algas, aunque esto era más raro y dependía de las costumbres locales. La relación entre los jardines y el tiempo atmosférico también era fundamental. Los campesinos observaban el comportamiento de los animales, el color del cielo o la dirección del viento para anticipar lluvias o sequías. Dichas observaciones, transmitidas oralmente, se convertían en un calendario meteorológico práctico. Sabían que si las golondrinas volaban bajo, la lluvia estaba cerca. Si las hojas de los árboles mostraban su envés plateado, venía tormenta. Estos detalles invisibles para nosotros eran señales vitales para decidir cuándo sembrar o cosechar. Los jardines medievales además tenían una función social. No eran espacios aislados, sino parte de la vida comunitaria. Muchas veces, los monjes de los monasterios compartían semillas, plantas o conocimientos con los campesinos de las aldeas cercanas. En tiempos de hambruna, algunos monasterios abrían sus huertos medicinales para atender a los enfermos o distribuir comida. Así, la conexión entre los espacios religiosos y los jardines reforzaba la red de apoyo que mantenía unida a la sociedad. El trueque era otra consecuencia directa de estos huertos. Si una familia lograba cultivar más cebollas de las que podía consumir, las cambiaba por huevos, leche o carne de otra familia. Este intercambio fortalecía la economía local y aseguraba que los excedentes no se desperdiciaran. En mercados semanales, los campesinos llevaban pequeñas cantidades de hierbas secas, frutas o semillas, no solo para comerciar, sino también para mantener vivas relaciones con otros pueblos. Aunque hoy se hable mucho de la sostenibilidad como una meta moderna, la verdad es que los campesinos medievales practicaban la autosuficiencia sostenible de manera natural. No podían permitirse agotar el suelo porque de él dependía su vida. No podían depender de transportes lejanos porque no existía la infraestructura para traer comida de otras regiones, y no podían desperdiciar nada porque cada hoja, cada semilla y cada raíz podía significar la diferencia entre el hambre y la supervivencia. La organización de los jardines estaba también relacionada con la defensa contra plagas. Sin insecticidas, los campesinos debían valerse de la observación y la experiencia. Sabían que plantar ajo cerca de las coles alejaba a ciertos gusanos. Descubrieron que las flores de caléndula repelían insectos dañinos, mientras que atraer abejas ayudaba a mantener los cultivos sanos. Estos métodos, basados en la prueba y el error, fueron refinándose con el tiempo hasta convertirse en tradiciones campesinas que pasaron de generación en generación. La visión medieval del huerto incluía también un sentido estético y espiritual. Aunque se trataba de espacios de trabajo, muchos se adornaban con flores o pequeños elementos simbólicos. Para los campesinos, cuidar un jardín no solo era un acto de supervivencia, también era una manera de mantener esperanza y belleza en medio de una vida dura. Ver florecer un rincón de lirios o rosas podía ser un recordatorio de que, a pesar del hambre y la guerra, la vida seguía brotando de la tierra. La combinación de todas estas técnicas y saberes permitía lo impensable: alimentar a pueblos enteros sin químicos, sin maquinaria y sin cadenas de suministro globales. En un mundo donde las hambrunas eran frecuentes, los jardines medievales eran auténticos bastiones de resistencia silenciosa. Eran la frontera invisible entre la vida y la muerte. Lo más impresionante es que muchas de estas prácticas siguen vigentes hoy entre comunidades rurales que conservan tradiciones antiguas. La rotación de cultivos, el uso de estiércol como abono, el secado de hierbas o la conservación en silos son técnicas que aún se utilizan en diversas partes del mundo. La diferencia es que, en la Edad Media, no eran opciones ecológicas ni modas urbanas, sino la única vía posible para sobrevivir. Pensar en los jardines medievales nos obliga a reconocer que la supervivencia humana nunca fue producto de la casualidad, fue el resultado de observación, ingenio y respeto hacia la tierra. Cada planta, cada herramienta y cada semilla eran parte de una red invisible que mantenía viva a la sociedad. Hoy, rodeados de supermercados y químicos agrícolas, hemos olvidado esa conexión íntima. Pero en los rincones de la historia aún resuena la lección. Los campesinos medievales no necesitaban fertilizantes modernos para alimentar pueblos enteros, porque ya habían descubierto un sistema que funcionaba con la tierra y no contra ella.